Hola a todos, hoy vamos a resolver este problema de campo magnético. En este caso nos dicen, un electrón en reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 75 voltios. Después avanza a 25 centímetros paralelo a un cable rectilíneo por el que circula una corriente de 30 amperios. Calcula. En el apartado A me piden la velocidad que adquirió el electrón libre debido a la diferencia de potencial. Y este primer apartado es un apartado realmente de campo eléctrico. Tenemos que recordar todo lo que aprendimos o casi todo lo que aprendimos en el tema anterior. Bueno, ¿qué datos son importantes? Pues tengo un electrón, voy a suponer que parto del reposo, es decir, mi velocidad inicial son 0 metros segundos y la diferencia de potencial son 25 voltios. En el apartado B me dan más datos que luego pondré. Bueno, entonces lo que me están preguntando es la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Vale, vamos a suponer la siguiente situación. Tenemos aquí un electrón que lo situamos en el seno de un campo eléctrico y de esa manera lo aceleramos. Bueno, ya sabemos que las cargas negativas se encuentran atraídas por las positivas y al revés. Y el campo eléctrico se genera en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. De manera que suponemos una composición como la del dibujo. Tendríamos el campo eléctrico con esta dirección y sentido, lo hemos supuesto de esta manera. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que debido a este campo eléctrico, esa carga va a sentir una fuerza, que es la fuerza eléctrica, que como sabéis, cuando es un electrón, pues tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido contrario. De manera que el movimiento será en este sentido. Y la velocidad también, ¿vale? La velocidad pues también va a ir en ese sentido. Bien, entonces, otra cosa importante que tenemos que recordar, bueno, aquí tendríamos el potencial de las cargas positivas y el potencial de las cargas negativas. Y es que el campo eléctrico es un campo conservativo, es decir, el incremento de energía mecánica es igual a cero. Esto me implica que el incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial es igual a cero. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque lo que me interesa averiguar es la energía cinética final, ¿vale? Entonces tendríamos que la energía cinética, el incremento es menos el incremento de energía potencial. Si trabajamos un poquito con esto, vamos a tener que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a menos la carga por el incremento de V, porque recordamos, y lo ponemos aquí en verde como para recordar lo que el potencial era la energía potencial por unidad de carga. Bueno, entonces de aquí la energía cinética inicial se me va porque hemos supuesto que partimos del reposo y esta diferencia de potencial que me aparece aquí es un incremento de potencial realmente, es el potencial final menos el potencial inicial. En este caso particular esto es igual al potencial de las cargas positivas menos el potencial de las cargas negativas, por lo que numéricamente me va a coincidir con esos 75 voltios. Lo que tengo que tener en cuenta ahora es que es un electrón y por lo tanto su carga es negativa. Bueno, vamos a despejar y luego sustituimos, así vamos a tener que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es menos k por incremento de v. Despejamos la velocidad y vamos a tener menos 2k incremento de v partido m raíz cuadrada, que si sustituimos tenemos menos 2 por menos 1,607 por 10 elevado a menos 19 coulombios por 75 voltios entre 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. La masa del electrón. Si hacemos este cálculo, vamos a obtener la velocidad de dicho electrón, que es 5,13 por 10 elevado a 6 metros segundos. Esa es la velocidad en módulo. Como sabéis, la velocidad es un vector y según el dibujo que hemos hecho, mi velocidad tiene dirección J. Y ese sería el resultado, ¿vale? Siempre si lo que estamos calculando es un vector, el resultado final tiene que estar de manera vectorial. Bueno, vamos con el apartado B. En el apartado B me pide que calcule la fuerza debida al campo magnético creada por el cable que actúa sobre el electrón. Bueno, entonces teníamos por aquí el electrón cuya velocidad tenía esa dirección y sentido y vamos a suponer que mi hilo de corriente pues tiene
esa dirección y sentido también, ¿vale? Coincide el sentido de la velocidad del electrón y el sentido de la intensidad del hilo de corriente. Como sabéis, el hilo de corriente va a generar a su alrededor un campo magnético cuyas líneas de campo son concéntricas con respecto a dicho hilo de corriente. Así, la línea de campo que pasa justamente por donde está el electrón, pues tendrá una imagen parecida a esta, ¿no? Más o menos. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a calcular el campo magnético justamente en ese punto que genera ese hilo de corriente. Y para calcularlo usamos la regla de la mano derecha. Bien, ¿qué teníamos que hacer para aplicar esta regla? Pues poníamos el pulgar en la dirección y sentido del hilo de corriente y con el resto de dedos es como que abrazamos a mi hilo, de manera que mi campo magnético justamente en este punto va a tener esa dirección y sentido. Recordamos nuestro sistema de ejes, que será algo así. La dirección de los vectores dependerá de tu sistema, del sistema de coordenadas que tú elijas, de la orientación. En este caso hemos usado este sistema de referencia y mi campo magnético tiene dirección menos K. Bueno, vamos también a calcular el módulo del campo magnético que genera este hilo de corriente, que como sabéis tiene la siguiente expresión: 2pi d o 2pi r, según lo que pongáis. La I es la intensidad que me dará el problema, me dice que es 30 amperios y la distancia pues los 25 centímetros, 0,25 metros. Como estamos en el vacío también me da el valor de la constante nu sub 0, que es 4pi por 10 elevado a menos 7 newton partido amperio al cuadrado. Bueno, vamos a calcular el módulo de este campo magnético por pi por 10 elevado a menos 7 newton amperio al cuadrado por la intensidad, que son los 30 amperios, dividido entre 2pi por 0,25 metros. Bueno, el pi se me va, aquí me queda 2 y esto hace un total de 2,4 por 10 elevado a menos 5 teslas, de manera que el campo magnético justamente en ese punto, el campo magnético que se genera justamente en ese punto tendrá el siguiente valor: menos K teslas. Bueno, esto lo vamos a recuadrar, aunque no es el resultado final, porque me va a hacer falta ahora. Bueno, ya tengo todo lo necesario para calcular la fuerza que me piden. Tengo mi partícula, que es el electrón, tengo una velocidad con la que se mueve, tengo el campo magnético que se ejerce justamente en ese punto con esa dirección y sentido, y lo que me piden es calcular la fuerza que sufre pues debido a ese campo magnético generado por el hilo de corriente. Y para calcularlo vamos a usar la ley de Lorentz. Bien, y la ley de Lorentz, que lo vamos a usar siempre que me pidan calcular la fuerza magnética sobre una carga puntual, viene dada por la siguiente expresión: la carga, la velocidad producto vectorial con el campo magnético. Pues ya solamente me queda sustituir, teniendo en cuenta que mi carga es negativa, 0,2 por 10 elevado a menos 19 coulombios. La velocidad, que la hemos calculado antes, 5,13 por 10 elevado a 6 metros segundos, por el valor del campo magnético que acabamos de calcular, 2,4 por 10 elevado a menos 5 teslas, producto vectorial de la velocidad que tenía dirección J por menos K. Bien, y esto es igual a 1,97 por 10 elevado a menos 17 newton. Y la dirección, pues tengo el producto vectorial de J por menos K. Aparte también tengo que tener en cuenta este signo negativo. Así, aplicando las reglas del producto vectorial, obtengo dirección
I, teniendo en cuenta todos los signos, ¿vale? Sin olvidarme ninguno. Así, mi resultado final es el siguiente. La fuerza, ya en modo de vector, es 1,97 por 10 elevado a menos 17 newton en la dirección I. Este mismo resultado lo podríamos haber obtenido aplicando la regla de la mano derecha. Recordamos que para ello el campo magnético nos lo indica el dedo corazón, su dirección y sentido, la velocidad, esto estamos hablando de la ley de Lorentz, ¿vale? La velocidad, el dedo índice, y la fuerza viene determinada por la dirección del pulgar, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos trabajando en este caso con un electrón. Tenemos que obtener exactamente lo mismo, ¿vale? Lo podéis comprobar y veréis que obtenéis la dirección I. Bueno, y con esto hemos acabado el problema.